de la clase. Queridos hermanos, hermanas, alumnos, bienvenidos sean a la segunda materia que estaremos cursando en esta primera mitad del trimestre, ya de su segundo año de preparación. Gracias a Dios por tener este tiempo, por disfrutarlo y bueno, como dije ayer cuando presenté la cátedra de Pentateuco, bueno, con mucha emoción de saber que Dios nos va a enseñar. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre del seminario a una materia que es hermosa, es fascinante, en lo particular me encanta mucho, que es la liturgia cristiana. La liturgia cristiana en tanto y cuanto una serie de situaciones y de actos y de ordenanzas que nosotros llevamos a cabo en la iglesia que permiten fortalecer la fe, que permiten cimentar la fe en aquellas cosas que podemos experimentar como la presencia de Dios en nuestras vidas. Desde un bautismo, desde una unción, desde una presentación de un niño, desde la bendición matrimonial, desde la consagración de nuevos líderes, desde la celebración de la Cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos actos constituyen elementos fundamentales para fortalecer nuestra fe. Así que bienvenidos, bienvenidas sean a esta clase de liturgia cristiana. Deseo que Dios les bendiga muchísimo. Quienes están en clase presencial, quienes estarán viendo la clase grabada, bueno, también bienvenidos sean. Y un agradecimiento especial al profesor Esdras Valencia, el pastor que nos acompaña hoy como catedrático de esta materia. Gracias, querido pastor, por volver a aceptar. Ya le conocemos porque le tuvimos en la materia de administración eclesial, ¿verdad? Así que saben que el pastor es re buenito y no van a tener problemas, no van a sufrir en estas materias. Tienen los dos profesores más bonitos del seminario, el pastor Dani y el pastor Esdras. Así que bueno, amigo mío, muchas gracias. Gracias a nombre del seminario, te agradezco infinitamente tu disposición. Gracias por querer seguir invirtiendo con nosotros. Y bueno, tienes alumnas excelentes, tienes alumnos excelentes que seguramente van a disfrutar esta cátedra y van a aprender muchísimo. Así que eh, bueno, ahora el pastor actualmente ha cesado su función como sobrevedor en el Distrito 6, allá en el país mexicano, y ahora está ejerciendo de tiempo completo su labor pastoral asignado a una de las congregaciones de la ciudad de Monterrey, una ciudad muy grande, muy importante en la República Mexicana, en la provincia de Nuevo León. Bueno, ustedes saben, está casado con iba a decir la profesora, pero es la profesora, no ha sido profesora de ustedes, ya va a ser su profesora, con nuestra hermana Perla, tiene sus hijos, ¿no es cierto? Esdritas, Adasa y Helen, que son la bendición que Dios le ha concedido al pastor Esdras. Así que bueno, lo demás, bueno, ustedes ya lo saben, conocen, es un tipazo, es un tipazo. Así que bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios la bendición, ¿verdad? Para que acompañe en toda esta cursada que vamos a tener. Así que les invito a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu bendición. Gracias por este tiempo maravilloso de enseñanza, de disfrute. Este tiempo, Señor, en el cual podemos sentir tus caricias, disfrutar de tu amor, abandonarnos en tus manos y confiar en ti. Gracias por esta materia que vamos a iniciar. La ponemos en tus manos. Ruego que tu Espíritu Santo estén con todos los alumnos y alumnas de esta cursada. De manera especial pedimos por el pastor Esdras, quien será el profesor de esta materia. Bendícelo, guíalo, llénalo del poder y la unción de tu Espíritu Santo. Acompaña, Señor, este hermoso aprendizaje y permite que todos estos actos que realizamos para fundamentar nuestra fe encontremos en el misterio tuyo tu revelación de amor y de gracia. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el poderoso y santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanas, Tati, Lili, Leonora, les dejo con el pastor. Que Dios les bendiga mucho y que tengan una excelente cursada. El tiempo es todo tuyo, querido amigo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, estimado Abraham. Buenas tardes, hermanas, y les envío a todos
Un saludo muy afectuoso desde Monterrey, México, en donde actualmente estoy sirviendo junto con mi familia en el pastorado. Y bueno, pues quiero iniciar diciendo que me siento muy bendecido, muy contento de tener la oportunidad de poder servir también en el seminario. Muchas gracias a mi hermano Abraham, quien ha tenido pues a bien considerarme para impartir algunas materias. Y bueno, pues estoy muy contento de saludarles también nuevamente. Agradezco también al Consejo de Administración y al gobierno de la Iglesia en Argentina, quienes también pues han hecho las gestiones necesarias para que esto pueda ser posible. Y sobre todo a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, quiero iniciar, mis hermanas, presentando con ustedes el sílabo de la clase. Pero antes de presentar el sílabo de la clase, me gustaría el poder, bueno, saludarles. A mi hermana Tati le ubico también, pero me gustaría, además de su nombre, que me pudieran comentar a qué congregación pertenecen, en qué áreas del ministerio o de servicio están desempeñándose actualmente. Y además, también me gustaría saber brevemente cuál es la expectativa que tienen con relación a la clase que vamos a iniciar en esta jornada. Entonces, bueno, vamos a ocupar un momentito para eso y no sé quién desee iniciar. Recuerden, bueno, además del nombre, la congregación a la que pertenecen, qué áreas ministeriales están desarrollando y la expectativa sobre la materia. Buenas tardes, empiezo yo. Sí, ¿no se corta? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien, hermano. Bueno, mi internet anda bastante mal. Bueno, ¿me aguantas un ratito? Gracias. Bueno, mi nombre es Tatiana Medina, yo soy bueno, soy paraguaya, pero llevo viviendo 17 años en Argentina y ahora va a ser en febrero, hizo 9 años que me estoy congregando, que me recibieron y me congrego en la Iglesia de Dios Séptimo Día en Crucecitas Octava. Le dicen campo general, no sé por qué, todavía no investigué eso, pero le dicen campo general a nuestra congregación y se encuentra en Entre Ríos, Argentina. Actualmente me encuentro sirviendo como maestra de escuelita sabática y estoy con los chicos de 7 a 12 años, así que tengo un grupo hermoso y bueno, tenemos nuestra materia que es un libro que se trata de crecer, así que tenemos guía y todo eso, así que vamos bien. Y bueno, mi meta sería aprender cada vez más, ¿no? Yo cuando leí esta materia, liturgia cristiana, dije, ¿qué hay por atrás? ¡Qué miedo! Pero bueno, después, cuando vi el profesor, dije, nada, la vamos a llevar bien. Así que no me asusto más. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Adelante, ¿quién continúa? Bueno, continúo yo. Mi nombre es Liliana Viale. Bueno, creo que nos conocemos, ya estuvimos en la materia de administración eclesial. Bueno, actualmente, juntamente con mi esposo, estamos sirviendo en una misión en la localidad de Pilar, partido de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Y ya en junio va a ser un año que estamos trabajando ahí. Y hasta fines del año pasado me he desempeñado como directora y maestra de la escuelita bíblica. Ya este año tengo un poquito más de tareas. Voy a estar trabajando con lo que es el Ministerio de Hermanas, Evangelismo, y acompañando a mi esposo en el Ministerio de Oración.
También soy integrante de la comisión administrativa y área de servicio. Bueno, obviamente agradezco a Dios en primer lugar por elegirme, ¿no? para su servicio, y como expectativa en cuanto a la materia, suena un poco, es un poco intrigante. Llama un poco la atención, literatura cristiana, así que bueno, creo que nos espera cosas buenas, sin duda, como en las otras materias que hemos estado dando. Muchas gracias, hermana Lili, que Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia, igual a mi hermana Tatiana. ¿Alguien más? Nuestra hermana Leonora. Paz del Señor. Bueno, yo soy Leonora, vivo en El Dorado y bueno, yo el año pasado había comenzado, el año antepasado había comenzado el seminario y abandoné. Bueno, ahora decidí retomar de vuelta, y estoy congregándome en la iglesia donde está el pastor Abraham. Y en esta materia me gustaría aprender y que Dios me guíe en este camino, que bueno, que Dios me eligió para llevar su palabra. Muchas gracias, hermana Leonora. Confiamos en Dios que el Señor permita que esa expectativa también sea una realidad en cada uno de nosotros en esta clase. Bueno, vamos a escuchar a nuestra hermana Irma también para eh, conocerle. Bueno, yo ya le conozco, pero vamos a escucharle. Pasa usted, hermano. A vos pasa, hermana Irma. ¿Cómo está? Muy bien, hermana, un gusto saludarle. Pues Igualmente. estamos en la dinámica de presentar, decir nuestro nombre, la congregación en donde nos reunimos, algún ministerio en el que estamos sirviendo o ministerios, y la expectativa sobre la clase, hermana Irma. Bueno, yo me estoy congregando en la iglesia de la Soledad aquí en Tlaxcala y ahorita no tengo ningún ministerio por el momento, pero bueno, estamos con la mejor disposición de servir en nuestro Tlaxcala, México, a las órdenes de mis hermanos, y me da gusto iniciar nuevamente este curso y verle nuevamente, mi hermano. Un abrazo fraternal. Amén. Muchas gracias, hermana Irma. Bueno, yo le conozco toda una vida de servicio en la obra de Dios. Es un gusto saludarle, hermana Irma. Gracias. Pues vamos a iniciar, mis hermanas. Voy a, bueno, decirles que para mí es una etapa bonita el que en este momento esté dando yo una clase, porque tengo 6 meses ya reincorporado a la labor pastoral, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, como decía mi hermano Abraham, tengo 3 hijos, una adolescente de 15 años, otra de 14 años y un niño de 12 años. Y bueno, también tengo una esposa que quizá varios de ustedes ya le conocen. Cuando nos casamos y hasta hace poco, generalmente a ella la conocían como la esposa del hermano Esdras, pero ahora
ahora ya se hace más común y ahora me conocen como el esposo de la hermana Perla también. Así que bueno, son las realidades que estamos viviendo y muy bendecidos también. Pues vamos a empezar y quiero iniciar, mis hermanas, compartiendo con ustedes el sílabo de nuestra clase. Es decir, este documento, el sílabo, ustedes ya lo tienen y seguramente tendrán acceso al sílabo desde la plataforma del seminario, pero me parece interesante tener la oportunidad de compartir en este momento lo que será el desarrollo de esta materia. Es una materia bonita, es una materia sencilla y bueno, les voy a comentar qué es lo que vamos a estar viendo en esta materia. Bueno, en esta primera clase, los puntos que vamos a tener, primero, bueno, ya son el primer punto fue la presentación del profesor, que estuvo a cargo de nuestro director, y también la presentación que ustedes han hecho, ¿verdad? La segunda parte de la clase de hoy, pues tiene que ver con la presentación del sílabo, y precisamente es este el punto en el que nos vamos a ubicar en este momento. Y la tercera, bueno, es el desarrollo de la primera clase. Debo decirles que el primer reto de esta nueva oportunidad de impartir la clase de liturgia cristiana, esta es ya la tercera vez que el Señor me permite compartir esta materia, pero es menos tiempo. En las dos ocasiones anteriores estábamos teniendo igual 2 clases por semana, pero eran 2 horas y media por clase, es decir, 5 horas a la semana. Y ahora vamos a tener 3 horas a la semana, divididas en 2 clases. Así que, bueno, también es un desafío el poder sintetizar de alguna manera, el poder tratar de ser más claro, ¿verdad? Con menos tiempo. Y bueno, yo espero que esto también nos permita aprovechar mejor el tiempo de cada clase. Pues voy a empezar con el tema del desarrollo del sílabo, la lectura del sílabo, mis hermanos. Nuestro curso se llama Liturgia Cristiana, ¿sí? Y bueno, el periodo de clases inicia el 4 de marzo, el día de ayer, y hasta el 12 de abril. Su servidor, mi nombre completo es Esdras Valencia Rodríguez, y pongo a su disposición mi correo electrónico, esdrasvalencia27@gmail.com. A través de ese correo ustedes pueden hacer alguna consulta para cuando se tenga que realizar los trabajos finales. Me los pueden enviar ahí al correo electrónico, pero también pongo a su disposición lo que es mi número telefónico para WhatsApp. Igual también estoy a sus órdenes para alguna consulta a través del WhatsApp, o también en su momento pudiera ser también para la asignación de tareas, ¿sí? Las diapositivas, las presentaciones también están a disposición de ustedes. Ya las presentaciones de la clase de hoy, a partir de que la clase finalice, bueno, ya podrán disponer de las diapositivas a través de nuestro hermano Abraham. Bueno, ese es el primer punto, que tiene que ver con las generalidades del curso. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este curso? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué vamos a conseguir? En este curso se reflexionará en los elementos de la liturgia cristiana, partiendo desde la perspectiva del culto en la Biblia hebrea, o, entre paréntesis, Antiguo Testamento, su desarrollo y apropiación por la Iglesia en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a hablar de los elementos de la liturgia cristiana. Cuando estamos hablando de liturgia,
tenemos que pensar en el culto, ¿verdad? El culto es lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Nos estamos refiriendo a las ceremonias que realizamos. Cuando hablamos de liturgia y hablamos de ceremonia, pues obviamente tenemos que pensar en la cena del Señor, en los actos bautismales, en los cultos religiosos, en las oraciones, en la forma en la que alabamos a Dios, es decir, todo lo que está relacionado con nuestro quehacer como iglesia, ¿sí? Y bueno, partimos del hecho que todo lo que nosotros hacemos como iglesia tiene tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Muchos de los elementos que la iglesia tiene hoy dentro de su culto son cosas que hemos heredado del Antiguo Testamento. Hablar de Biblia hebrea, hermanos, es hablar de Antiguo Testamento, y esto es algo interesante que me gustaría que ustedes lo pudieran tener muy presente, ¿sí? Sobre todo cuando ya tenemos que consultar ciertos libros académicos y nos vamos a encontrar con estas definiciones: Biblia hebrea, Biblia cristiana. Nosotros estamos familiarizados con decir la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y sabemos que Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, 39 libros, y que el Nuevo Testamento es la segunda parte, con 27 libros. Pero también al Antiguo Testamento se le conoce como Biblia hebrea. Cuando ustedes lean esto, Biblia hebrea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y cuando ustedes escuchen o lean Biblia cristiana, pues es la Biblia tal cual la conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento hay un antecedente, ¿verdad? De todas las ceremonias que nosotros realizamos. Así que partiendo de un análisis desde el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo la iglesia desarrolló sus propios eventos y ceremonias litúrgicas. Ese es el propósito de nuestro curso, queridas hermanas y hermanos. Ahora bien, vamos a mencionar también algunos objetivos particulares, ¿sí? ¿Qué es lo que un servidor pretende que alcancemos como grupo? Y son objetivos en los cuales tenemos que trabajar juntos, ¿sí? Es decir, para lograr esos objetivos, yo tengo que hacer una parte, tengo que hacer mi parte, pero ustedes como alumnos también tienen que hacer la parte que les corresponde, ¿sí? Porque estos son los objetivos no del profesor, sino de todo el grupo. Que para el final del curso, el alumno pueda estar en condiciones de, primer objetivo, conocer el trasfondo bíblico e histórico de los elementos contenidos en la liturgia cristiana. Es decir, nosotros hacemos algunas cosas de cierto modo, de cierta manera, pero hay un trasfondo, es decir, hay una razón y esa razón la podemos encontrar dentro del texto bíblico, pero también a través de un análisis histórico de cómo el pueblo de Dios, a través de las diferentes épocas, ha entendido, ¿verdad? Tal o cual celebración. Segundo punto es comprender el lugar que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el lugar que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia? Y tercero, que con el conocimiento o los conocimientos adquiridos, primeramente nosotros podamos disfrutar la vida litúrgica que tenemos dentro de la comunidad de fe, pero además de disfrutarla, que podamos también ser parte de un enriquecimiento de la vida litúrgica. Son tres objetivos que buscamos alcanzar: conocer, comprender y disfrutar y enriquecer. Vamos al contenido del curso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, tenemos 6 semanas de clases, 2 clases cada semana.
Y bueno, aquí comparto con ustedes a continuación lo que vamos a ver en cada una de las semanas. En esta primera semana, el tema general es una introducción a la liturgia, ¿sí? Y los temas, ¿verdad? Generales van a ser estos. El primer tema es, ¿qué es la liturgia? El punto número 2, el lugar de la liturgia en la vida de la comunidad de fe. Y el punto número 3, elementos esenciales de la liturgia cristiana. Y en la segunda semana vamos a ver la siguiente temática general, el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Y los temas que vamos a ver en la segunda semana son, uno, vamos a hacer un recorrido desde el templo de Jerusalén. 2, la incorporación de la sinagoga en la religión judía. Cuando nosotros ya leemos el Nuevo Testamento, hermanos, sobre todo los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues nos damos cuenta de que la sinagoga fue un lugar muy especial en donde acontecieron muchos eventos importantes del ministerio de Jesucristo y de la predicación del evangelio. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, no escuchamos hablar de una sinagoga. No escuchamos, por ejemplo, que el rey David fuese a la sinagoga, o que Moisés estuviese en la sinagoga, o que el profeta Elías, porque no existía. Entonces, bueno, vamos a ver cómo en la religión judía surge la institución de la sinagoga y lo que eso representó después para la iglesia. 3, la concepción cristiana del creyente como templo del Espíritu Santo. Y 4, la iglesia como comunidad que adora a Dios. Eso es lo que vamos a ver en la segunda semana. En la tercera semana, la temática general será de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos. El primer tema que vamos a revisar es, 1, los sacrificios del Antiguo Testamento en clave cristológica. 2, la adoración como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y número 3, hacia una adoración en espíritu y verdad. Esta será la temática de la clase, bueno, de la semana o de las clases que corresponden a la semana número 3. Número 4, semana número 4, liturgia en la historia de la iglesia. Primer tema, la liturgia en la Biblia hebrea. Tema número 2, la liturgia en las comunidades eclesiales del siglo I. Número 3, la liturgia en la historia de la iglesia. Número 4, características de una liturgia contextual y cristocéntrica. Y número 5, una hermosa temática que se titula Orar con los Salmos. En la semana número 5, mis hermanos, vamos a entrar ya de lleno a lo que es nuestra liturgia propiamente de la Iglesia de Dios del séptimo día, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunas de las ceremonias más importantes, más significativas, como lo es, 1, el bautismo, 2, la cena del Señor, 3, la presentación de niños, y 4, la bendición matrimonial. La última semana, hermanos, de clases, la vamos a dedicar a un tema que es distintivo de nosotros como iglesia,
Y este tema es referente a la observancia del día de reposo, ¿sí? Si hay algo que litúrgicamente nos distingue a nosotros como Iglesia de Dios del Séptimo Día del resto de denominaciones evangélicas, es que el sábado para nosotros es un día de adoración, así que el tema número 6 se titula El Shabbat, un templo en el tiempo. Y bueno, el primer tema se titula Shabbat y adoración en el Pentateuco. El punto número 2 es Shabbat, un santuario en el tiempo. El punto número 3 es el Shabbat desde una visión cristológica. El punto número 4 es un reposo o un Shabbat para el pueblo de Dios. Bueno, algo importante que deben de tomar en cuenta, queridos hermanos, son algunos requisitos del curso. Y bueno, el primer requisito, hermanos, tiene que ver con la asistencia a las clases. La asistencia a las clases es un 30% de su participación. Pero eso es algo sencillo, porque las especificaciones son las siguientes. La primera es que el alumno asistirá a 30 horas de clase, ¿sí? Bueno, me parece que aquí ya ha cambiado, hermanos. Déjenme corroborar. Quizá allí no estoy siendo muy preciso, porque en realidad estamos hablando ya no de 30, sino de 18 horas de clase con la disminución de horas, ¿sí? Así que bueno, me disculpo, hermanos, voy a hacer la corrección y solamente lo quiero mencionar. La asistencia corresponde a que el alumno asista a las 18 horas de clases, 1 hora y media por cada clase. Cada hora, hermanos, suma. Ahora, la asistencia puede ser en las dos modalidades que el seminario está ofreciendo. La asistencia podrá ser en tiempo real, clase en vivo, o de manera diferida por medio de la grabación de la misma. Y aquí yo quisiera apelar, queridos hermanos, a que ustedes mismos sean muy, ¿cómo les diré? Muy cuidadosos, ¿sí? En el sentido de que ustedes me puedan hacer saber que estuvieron presentes en la clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del WhatsApp, les voy a pedir que ustedes me confirmen su participación en la clase. Por ejemplo, quienes están hoy en este momento en la clase en tiempo real, nada más que me digan por un mensaje, estuve presente en la clase de tal día, ¿sí? Y yo pongo el punto, yo asigno el punto correspondiente a la clase. Quienes lo ven en diferido, en el momento que lo hayan visto, que igual me notifiquen. Necesitamos tener ciertas evidencias y para mí es evidencia suficiente que ustedes me hagan saber que ya vieron la clase, ¿sí? Los horarios ya los conocen, martes y miércoles de 17:15 a 18:45 horas, horario de Argentina. La participación en la clase, ¿verdad? La participación sumará puntos para la calificación final. Los alumnos que asistirán a las clases de forma diferida podrán participar a través de sus comentarios en el chat de cada video. Es decir, para quienes van a ver la grabación, será importante, ¿verdad?, que yo pueda verificar que en la grabación en la plataforma de YouTube ustedes estén haciendo algún comentario, ¿verdad? Abonando, cuestionando, preguntando, en forma muy concreta, participando en esa modalidad de la clase, amados hermanos. Aunado a quienes están asistiendo en vivo, ¿verdad? Pues la participación tiene que ver más que nada con el desarrollo de la clase.
El trabajo final, mis hermanos, el trabajo final es el 40% de la calificación. De manera individual o por equipos, los alumnos desarrollarán un proyecto para su iglesia local, distrital o nacional, considerando el aprendizaje obtenido durante el curso. El proyecto final deberá ser entre 5 y 8 páginas sin considerar la bibliografía. Se escribirá en Word y letra Arial número 12. Se calificará la ortografía y la redacción y el estudiante puede utilizar la literatura del sílabo. La fecha de entrega es el 25 de abril del año 2024. Y bueno, quiero compartir con ustedes la bibliografía que vamos a estar utilizando en esta clase. La bibliografía general, un libro, hermanos, muy interesante que yo les recomiendo ampliamente, es este que se llama Del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. El escritor es argentino, ¿verdad? Casado con una mexicana. Y bueno, es el actual curador de los rollos del Mar Muerto. Entonces, bueno, es toda una autoridad en el tema de la religión judía. Y bueno, este es uno de los libros que vamos a estar utilizando. Si ustedes pueden conseguir este libro, me parece que será una excelente inversión, aunque lo pudieran conseguir incluso en formato digital también. Esa es la información. El siguiente, hermanos, bueno, es uno de los recursos que tenemos aquí en México, ¿verdad? Es nuestro manual de liturgia. Yo estoy consciente, hermanos, que ustedes deberán tener el propio manual de liturgia de la iglesia en Argentina, pero me parece un ejercicio interesante que de alguna manera ustedes puedan conocer lo que es la liturgia de la iglesia en otro lugar, ¿verdad? Por esa razón, bueno, trato de apegarme al manual de liturgia que tenemos acá. Y bueno, también en el entendido de que en lo esencial de la liturgia, pues no tenemos una diferenciación, ¿verdad? Otro libro interesante, hermanos, es este que se llama Que mi pueblo adore, Bases para la Adoración Cristiana. Esta es un libro de editorial Mundo Hispano, y también es un libro muy interesante, muy buena referencia sobre el tema de la adoración dentro del culto, hermanos. Cualquier consulta, como dato, ¿verdad? También o como información, cualquier consulta acerca del curso en general, ustedes la pueden hacer directamente conmigo, hermanos. Vamos a dedicar el tiempo necesario para las preguntas que ustedes planteen, ya sea de manera presencial o grabado para las clases en línea. Y bueno, esto es lo primero que quise compartir con ustedes y que tiene que ver con el tema del sílabo. No sé si en este punto hay alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes quieran considerar. Bueno, pues este es el momento para hacer alguna pregunta o algún comentario. Permiso. Para mí hasta ahora viene siendo todo muy claro lo que se estuvo exponiendo en cuanto al sílabo. Muy bien, pues les parece entonces si empezamos ya con la primera clase. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el tiempo que nos resta. Tenemos 45 minutos y me gustaría dar pues un espacio para comentarios o para preguntas que ustedes pudieran tener. Así que bueno, vamos a empezar ya propiamente con la clase número 1. Y permítanme compartir ahora nuevamente la pantalla.
Bien, pues estamos en la clase número 1 de liturgia cristiana. Y vamos a iniciar con 3 preguntas, estimados hermanos, que me parece que son preguntas importantes y son los cuestionamientos con los cuales estaremos iniciando esta clase, ¿verdad? Sobre todo, más que una clase, es un tema de una reflexión en torno al tema de la liturgia, ¿sí? Viene a mi mente una historia. Resulta que en cierta ocasión hubo un matrimonio, ¿verdad? Que durante muchos años o durante ciertos años, ¿verdad? No se ponían de acuerdo en muchas cosas, y en algo en lo cual no se ponían de acuerdo era en el tema de la comida, ¿sí? Ah, cuando la esposa cocinaba el pescado, ¿verdad? Generalmente ponía el pescado en una sartén, pero le quitaba la cabeza del pescado. Y entonces el esposo siempre le decía: ¿por qué le quitas la cabeza al pescado? Se debe de cocinar con todo y cabeza. No, respondía la esposa. El pescado se cocina sin cabeza. ¿Por qué? Pues porque en mi casa nosotros sabemos que el pescado se cocina sin cabeza. Y bueno, nunca se pusieron de acuerdo. A veces esto era un asunto trivial, a veces era un asunto que cobraba cierta tensión entre la pareja, pero nunca se preguntaron el porqué de las cosas, hasta que en cierta ocasión el esposo le preguntó a su suegra y le dijo: quiero preguntarle algo porque su hija dice que el pescado se cocina sin cabeza porque, porque ustedes siempre lo han hecho así y que esa es la manera correcta de hacerlo. A lo que su suegra le respondió: fíjate que sí, yo siempre cociné el pescado sin cabeza porque no tenía sartenes lo suficientemente grandes para que cupiera todo el pescado, ¿verdad? Por eso lo hacía, para que pudiera caber. Esta historia, pues, nos hace ver, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros hacemos lo que hacemos, más que nada por un tema de tradición, por un tema de que siempre se ha hecho de la misma manera, pero no sabemos el trasfondo de por qué las cosas se hacen de una manera determinada. En la historia que acabo de comentar, la hija, ¿verdad? Simplemente le cortaba la cabeza al pescado porque veía que su madre lo había hecho toda la vida. Nunca se cuestionó por qué lo hacía, y, y determinó que lo más natural es que en algún momento, cuando ella tuviera que cocinar, haría exactamente lo mismo que su madre. Pero, claro, todo tiene un trasfondo, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Y cuando pensamos en este tipo de cuestiones, pues también es válido, ¿verdad? En el tema de la religión, en el tema de la liturgia, hacernos algunos cuestionamientos. Las preguntas que pongo a consideración de ustedes de forma inicial son: ¿qué es realmente la liturgia? Cuando hablamos de liturgia, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué ocurre en ella? ¿Por qué es tan importante la liturgia? ¿Qué es lo que sucede dentro de las acciones, dentro del culto, dentro de todo lo que nosotros solemos hacer, que hace que la liturgia sea tan importante? Tercera pregunta: ¿con qué tipo de realidad nos estamos encontrando cuando nosotros practicamos la liturgia? Y la clase de hoy, mis hermanos, bueno, esta es la agenda de la clase de hoy. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que pretendemos que sea el aprendizaje de hoy? ¿Qué aprenderemos? Bueno, son seis temitas o 6 temas. El primero es la liturgia explicada desde la teoría del juego. Ok, vamos a escuchar o vamos a aprender una teoría del juego, que será una forma en la cual vamos a tener una explicación acerca de la liturgia. Número 2,
vamos a ver lo que es la liturgia a la luz del Éxodo. El Éxodo, hermanos, es el evento, digamos, más importante registrado en el Antiguo Testamento y tiene mucho que enseñarnos, además, acerca de la liturgia. Punto número 3, la singularidad de la liturgia de Israel. El pueblo de Israel fue una nación singular, fue una nación que desarrolló una adoración monoteísta, es decir, la adoración a un solo Dios, en medio de pueblos, de sociedades, de culturas politeístas, ¿sí? Así que bueno, vamos a revisar un poco esa singularidad de la liturgia de Israel, que para nosotros es muy importante porque de la liturgia de Israel la iglesia cristiana tomó muchos elementos. Si no es que tendríamos que decir que básicamente todos los elementos son una reconfiguración de la liturgia de Israel. El punto número 4 es la liturgia de Israel a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? En el número 5, hermanos, vamos a ver definiciones de liturgia y culto. Bueno, pues un curso clásico de liturgia empezaría por este punto, ¿verdad? Lo más natural es que yo debiera de empezar por darles las definiciones de liturgia y culto. Pero el hecho de que esté hasta el punto 5 de esta primera clase, bueno, tiene un sentido. Tiene el sentido de que cuando lleguemos al punto de las definiciones, ustedes ya tengan una comprensión de qué estamos hablando cuando nos referimos a la liturgia. Y para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a revisar cómo se incorporó el término liturgia en la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea que existió y que todavía existe, ¿sí? Entonces, esta es nuestra agenda, esta es la agenda de nuestra clase para el día de hoy, mis hermanas. Y vamos a comenzar. La primera parte dice la liturgia explicada desde la teoría del juego. ¿En qué consiste esta teoría, hermano? Bueno, en los años 20 del ya siglo pasado, es decir, por ahí de 1920, 1920 y tantos, se hizo una propuesta, entender la liturgia como un juego, ¿sí? Fíjese, entender la liturgia como un juego. Y la comparación se basaba en que tanto la liturgia como el juego tienen sus propias reglas, construyen su propio mundo.
Buenas, no sé si es mi internet o si el profesor se fue, no sé qué pasó. Sí, yo pensé que a lo mejor tenía una emergencia o se le fue su internet también, porque no se ve nada. Se ve como cuando se van a receso. Gracias, hermanita Irma. Sí, bueno, yo vengo batallando con la compu acá que se me reinicia unas páginas automáticamente y pensé que yo había metido la pata otra vez. Gracias. No se preocupe, hermanita Tati. Así nos pasa hasta que aprendemos, pero no fue, sí fue el hermano, que de momento se fue. No sé si mi hermanita Lili también está igual, si no nada más somos nosotras. Bueno, mil disculpas, hermanos. Tuve un inconveniente, mi internet me sacó y bueno, me quedé en un momento de la presentación. ¿Me pueden escuchar en este momento? Sí, se escucha Sí, sí, perfectamente. bien. Qué amables hermanas. Bueno, voy a continuar con la presentación. Estaba, bueno, estaba en esta parte. Muy bien. Bueno, estaba compartiendo con ustedes este tema de la teoría del juego, ¿verdad? Es una forma en la que podemos comparar la liturgia, ¿sí? Un juego tiene sus propias reglas, tiene sus propios lineamientos, un juego eh, tiene su propio mundo, pues, por decirlo de alguna manera muy clara, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir con relación al juego? Bueno, que el juego tiene un aspecto eh, curativo, un aspecto liberador. Nos aleja del mundo de los objetivos cotidianos y de sus presiones para introducirnos en lo gratuito, eximiéndonos de este modo y por un tiempo, obviamente, de todo el peso de nuestro mundo laboral, ¿sí? Pues según esto, hermanos, el juego es, por así decirlo, otro mundo distinto, un oasis de libertad por un instante en el que podemos dejar fluir nuestra existencia. Todos necesitamos momentos en los que nos evadimos del dominio de la vida cotidiana para poder sobrellevar su carga. Y aunque todo esto tiene algo de verdad, bueno, la explicación quizá para compararlo con la liturgia es insuficiente. Pero bueno, todos podemos entender esta parte, ¿verdad? El juego tiene un propósito como liberador, como alejarnos del tema de nuestra rutina diaria. Ahora, hay otro punto de vista. Y sobre la teoría del juego, hermanos, este punto de vista nos acerca un poco más a la esencia de la liturgia. El juego de los niños aparece en muchos aspectos
como una especie de anticipación e introducción a la vida, pero sin llevar en sí el peso y la seriedad de la misma. Frente a la vida real en la que ponemos nuestras miras, la liturgia apuntaría al hecho de que en el fondo todos debemos o deberíamos seguir siendo niños. En este caso, la liturgia es un modo completamente distinto de anticipación, de ejercicio preparatorio, un preludio a la vida futura de la vida eterna. ¿Sí? Cuando somos niños, hermanos, jugamos a ser grandes. ¿Sí? Cuando somos niños jugamos a ser futbolistas, a ser bomberos, a ser doctor, a ser policía, a ser abogado. Y es un juego, pero en ese juego se anticipa, ¿verdad? Se anticipa lo que podemos llegar a ser. ¿Sí? Mencionado esto, pues entonces la liturgia sería, por tanto, el despertar dentro de nosotros de la verdadera existencia, la apertura a esa prometida grandeza que no termina de cumplirse totalmente en la vida. Sería la forma visible de la esperanza, anticipo de la vida futura, de la vida verdadera, que nos prepara para la vida real, la vida en la libertad, en la inmediatez de Dios y en la apertura auténtica de unos con otros. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver que hay ciertas similitudes en cuanto a la liturgia y el juego, ¿sí? Tiene sus propias reglas. Así como hay un lugar específico para jugar, también hay un lugar específico para la liturgia. Todos desarrollamos una función, todos desarrollamos un rol, etcétera. Yo les preguntaría a ustedes, deteniendo rápidamente un poquito la presentación, ¿de qué otras maneras podríamos comparar o qué otras aplicaciones podemos ver cuando pensamos en la liturgia como una especie de juego, hermanos? ¿Quién quisiera participar? ¿Alguien quiere dar una opinión? Bueno, no sé si, Profesor. no sé si entendí Adelante, bien. adelante, Sí, hermana. bueno, quizás, le digo que quizás no entendí bien, pero podría yo decir que el llevar a cabo un culto a nuestro Dios es como la antesala de lo que esperamos, de estar siempre en presencia de nuestro Dios, de disfrutar, de retroalimentarnos, de sentirnos gozosos, de salir con la esperanza de que todo va a mejorar. No sé, yo creo que siento que es la antesala de la vida venidera. Bueno, es en mi punto de vista, no sé si estoy bien o mal. Muy bien, muchas gracias por su comentario, hermana Irma. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo quería aportar de que todavía no me queda muy claro el concepto de la liturgia, entonces no le encuentro una definición en ese del juego y la liturgia, no lo puedo encontrar todavía el punto. Ok, vamos a explicar algo. Miren, eh, cuando voy a poner el ejemplo a un juego de fútbol. Todos los que van a un juego de fútbol saben cuál es el rol que les toca desempeñar, ¿verdad? ¿Quién es el guardameta? ¿Quiénes son los defensas? ¿Quién es el árbitro? ¿Quiénes son los fanáticos, los que van a apoyar desde las gradas? Es decir, todos saben cuál es el rol que les toca desempeñar, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el culto, la pregunta es si todos sabemos cuál es el rol que nos toca desempeñar.
está el que va a recibir a las personas cuando van llegando, pero está quien va a predicar, está quien va a tocar un instrumento musical, están quienes van a cantar muy fuerte y van a adorar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, esta es una similitud. Y no estoy diciendo que la liturgia sea un juego, sino que es una forma de ir explicando el hecho de que todos tenemos un rol que desempeñar, ¿sí? Y que ya los conocemos, ya sabemos el rol que nos toca desempeñar, ¿sí? Por un lado puede ser esa una forma de ver la liturgia como un juego. Otra, pues tiene que ver con el hecho de que ya hay reglas. Así como en un deporte hay un reglamento y quien infringe este reglamento se hace acreedor a una sanción. En nuestra liturgia está reglamentada de alguna manera. Es decir, hacemos las cosas de una forma determinada y si alguien las hace de una forma distinta, entonces ya no sale como todos lo esperábamos. No sé si con esos ejemplos de alguna manera se va haciendo un poquito más clara la idea de a lo que nos referimos con el tema de la liturgia con el juego. Permiso, hermano. Yo siento que lo que usted quiere dar a entender es que cada uno participamos de una manera específica y cada uno nos involucramos según el rol que elegimos. Sí, por ejemplo, el que está al frente, que va a dirigir, él es el que va a motivarnos, a llevarnos en adoración a Dios. Nosotros vamos a adorar a Dios en base a lo que el director nos dice. El predicador se va a encargar de reforzar, ¿verdad? Ese momento de adoración a través de su predicación, de su tema. Entonces, cada uno juega un rol, pero yo creo que la finalidad del éxito de ese juego, podríamos decirlo así, es llegar al triunfo, ¿verdad? Salir llenos del espíritu, fortalecidos con la esperanza de que Dios está con nosotros. Entonces, yo creo que ese es el resultado de ese juego, de ese partido. Bueno, en mi punto de vista, no sé, hermano. Muchas gracias, hermana Irma. Ahora bien, si la liturgia se comparase con un juego como lo estamos haciendo, ¿sería un trabajo en equipo? ¿Se requiere un trabajo en equipo o es un trabajo aislado, hermano? Totalmente en equipo, hermano. Así es totalmente en equipo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos, antes de continuar con la exposición? Digo, estoy haciendo algún alto precisamente para que si hay alguna duda, a lo mejor no hay un comentario, pero hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, bueno, que la podamos externar. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. En el chat, la hermana Leonora escribe, la liturgia sería un trabajo en equipo. Muy bien, es cierto. Es un trabajo en equipo. La liturgia es entonces el despertar dentro de nosotros de la verdadera existencia, la apertura a esa prometida grandeza que no termina de cumplirse totalmente en la vida. Sería la forma visible de la esperanza, anticipo de la vida futura, de la vida verdadera que nos prepara para la vida real, la vida en la libertad, en la inmediatez de Dios y en la apertura auténtica de unos a otros. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros nos reunimos y participamos de las ceremonias de la iglesia, realmente lo que estamos haciendo, hermanos, es una confesión de fe y de esperanza.
¿sí? De que anhelamos un mundo distinto al mundo que nosotros actualmente conocemos. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, mis hermanos. Y el siguiente tema es el de la liturgia a la luz del Éxodo, ¿sí? Bueno, nosotros cuando nos referimos al Éxodo, nos referimos por una parte al segundo libro de la Biblia, pero por otro lado nos referimos al evento, ¿verdad? Que es la salida de Israel de Egipto. Y bueno, quiero iniciar diciendo que en los relatos sobre la salida de Israel de Egipto aparecen dos finalidades distintas del Éxodo, hermanos. La primera, y de la que todos somos conscientes, es la de alcanzar la tierra prometida donde Israel vivirá. Finalmente, como pueblo, con autonomía y libertad sobre su propio territorio, ¿sí? Y con fronteras seguras. Es decir, cuando nosotros pensamos en el Éxodo, siempre estamos pensando en esta finalidad. Éxodo es la salida, y la salida de Egipto es la forma, ¿verdad?, en la que inicia el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de llevar a su pueblo Israel a la tierra prometida. Pero junto con esto se apunta repetidamente otra finalidad, que es la que hoy quiero compartir con ustedes, y esta finalidad es el culto a Dios. Miren, ¿cuál fue el mandato de Dios a Faraón, hermanos? El mandato de Dios a Faraón fue el siguiente, ¿verdad? Y lo comparto con ustedes en varias versiones. Éxodo capítulo 7, verso 16. En la versión Reina Valera de 1960 dice Dios a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. La versión Dios habla hoy dice: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y la nueva versión internacional dice claramente: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Algunos otros pasajes que están relacionados y que está en Éxodo 7, verso 26, dice la Biblia, perdón, 7, verso 16, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Capítulo 9, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9 y verso 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y capítulo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando la Biblia está diciendo, hablando del servicio del pueblo de Israel a Dios, está hablando de adoración. Cuando Dios dice para que me sirva, lo que está diciendo es para que me rinda culto, para que me rinda adoración, hermanos. ¿Sí? Así que este es el segundo sentido, hermanos, de la salida de Israel de Egipto. ¿Sí? Israel tiene que salir de Egipto porque le va a rendir adoración a Dios, hermanos. ¿Sí? Y por ejemplo, mis hermanos,
tenemos que analizar las negociaciones entre Moisés y Faraón. Como podemos observar, todas las negociaciones entre Moisés y Faraón tienen como principal argumento el tema del culto. Por ejemplo, en el punto número 1, Faraón se muestra dispuesto a concertar un compromiso. Para él, el conflicto radica en la libertad de culto de los israelitas, con la cual está de acuerdo en estos términos. Según Éxodo 8, 28, 25, dice así en la versión Dios habla hoy. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. 2, pero Moisés insiste en que para el culto es necesario el éxodo. En Hechos 8:27 dice, debemos ir al desierto a 3 días de camino y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordene. Punto 3. Después de que sucedan las plagas, Faraón amplía la oferta de compromiso, consciente de que el culto tenga lugar en el desierto, pero solo quiere dejar partir a los hombres. Solamente los hombres. Las mujeres y los niños, así como el ganado, deben permanecer en Egipto. Y esta manera de actuar, hermanos, presupone una práctica cultural corriente en aquellos tiempos, según la cual los que asumían el culto eran exclusivamente los hombres. En Éxodo 10, versos 8 al 11 dice la Biblia, el faraón mandó llamar otra vez a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés contestó, tenemos que ir con nuestros niños y ancianos, hijos e hijas, y con nuestras ovejas y vacas, pues para nosotros es una gran fiesta del Señor. Pero el faraón les dijo, claramente se ven sus malas intenciones. ¿Y ustedes creen que el Señor los va a acompañar y que voy a dejar que ustedes y sus niños se vayan? Pues no va a ser así. Vayan ustedes, los hombres adultos, a adorar al Señor, ya que eso es lo que quieren. Solamente los hombres. Punto 4. Pero Moisés no puede negociar la naturaleza del culto con un dirigente extranjero, porque el culto no puede plantearse desde el mero compromiso político. La forma del culto no es políticamente negociable. Por ello es también rechazada la tercera y más generosa oferta del faraón. Y en Éxodo 10, verso 24, dice la escritura así, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, vayan a adorar al Señor y llévense también sus hijos, pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. ¿Sí? Hermanos, nada de esto, ¿verdad? Fue algo que Moisés estuvo decidido a negociar, hermanos. Israel sale de Egipto para ser un pueblo distinto a los demás. Israel sale de Egipto para dar culto al Dios verdadero. ¿Sí? Bueno, vamos a dar un tiempo de preguntas, hermanos. Vamos a dar oportunidad para que haya algunas preguntas. Sí, ¿qué les pareció este segundo tema, verdad? Generalmente nosotros enfatizamos cuando hablamos del Éxodo, el Éxodo en razón del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Es decir, el Éxodo como parte del cumplimiento de aquella promesa en donde Israel habrá de entrar a una tierra prometida.
Es cierto, eso es algo bíblico, pero también tenemos que entender que hay dos sentidos. Y este segundo sentido es el que nos dice claramente el libro del Éxodo. Israel sale de Egipto para rendir culto a Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que rinde culto al Dios verdadero, ¿sí? Y para ello tenía que ser libre, para ello tenía que salir de la esclavitud. Muy bien, hermanos, vamos a abrir el tiempo para preguntas, para comentarios. Eh, Parte de esta clase la vamos a retomar mañana, la vamos a continuar mañana, pero bueno, vamos a abrir estos últimos minutos para sus comentarios y sus preguntas. Adelante, hermanos. Creo que no hay preguntas, hermanos, o no hay comentarios. Bueno, yo creo que está muy entendible, hermano, la clase. Entonces, así como usted lo va explicando, bueno, para mí creo que no hay duda. Al principio sí me pasó como la hermanita Tati, que decía yo, bueno, ¿el juego en qué? Pero lo que usted quería explicar es la manera en que funcionamos cada uno de los que nos congregamos, ¿verdad? Con el propósito de adorar a Dios. Hacer equipo en ese momento de adoración o de servicio, como decía aquí en la traducción, ¿verdad? De servir a nuestro Dios, de adorarle, de alabarle. Entonces, pues ahí ya mi duda se despejó. Sí, mi hermano. Mis hermanitas no sé. Muchas gracias, hermanas, por su comentario. Gracias por su aportación también. No sé si mi hermana Lili o nuestra hermana Leonora tengan algún comentario. Por el momento no, doctor. Tratando de ir entendiendo y bueno, y acompañando en la lectura que iba haciendo. Bueno, muy bien, mis hermanas. Bueno, pues hermanas y hermanos, si no hay mayores comentarios, vamos a finalizar la clase con una oración y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y con el favor de Dios, mañana continuamos ahora con nuestra segunda clase de liturgia cristiana. Vamos a orar para finalizar. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Y ahora, Señor, después de que nos has permitido tener esta primera clase de liturgia cristiana, te quiero pedir, Señor, tu bendición para la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice, por favor, sus hogares, sus fuentes de empleo, Señor, sus ministerios, por supuesto, y las congregaciones en las que sirven. Permite, Señor, que la dirección e iluminación de tu Santo Espíritu sea también una realidad en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Bendito seas por todo, Señor. Esta es nuestra súplica delante de ti, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros. Buenas tardes. Pasa usted, mi hermano. Le bendiga. Un saludo a su esposa, por favor. Con mucho gusto, hermana. Muchas gracias. Dios les bendiga también a ustedes. Paz a ustedes. A usted paz.